Y qué mejor que empezar una semana como esta hablando de un Dios real que es omnisapiente, que es omnipresente y que es todopoderoso. Yo sé que ustedes han escuchado muchas veces eso. Es posible que no sepan lo que quiera decir omnisapiente o omnipresente. Omnisapiente es que toda la sabiduría del universo se fundamenta en Dios. Toda la sabiduría del universo sale de Dios. Está en Dios. ¿Y Dios la comparte con quién? Con todos los que tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Y espérate, que hay mucho entretenido aquí, que están todos mirando para allí. Ok. El ser omnipresente quiere decir que es el único. Y aclaro el único porque el enemigo de las almas no tiene esa capacidad de estar en todos los lados, todos los lugares al mismo tiempo. Por eso es que Dios lo llena todo. Por eso es que Dios está al lado de todos. De toda la creación de Él, el Señor está ahí. Él ve todo. Él escucha todo. Y solamente lo puede hacer Él. Por eso es erróneo, es equivocado cuando nosotros mencionamos mucho al enemigo, porque Él no tiene ese poder de ser omnipresente. Él es uno y está en un solo lugar a la vez. Por tanto, cada vez que usted tenga un problema que para usted es grande, no mencione que el enemigo es el causante de eso. Porque nosotros lo que estamos diciendo con esa expresión es que, pues, a menos que Él esté solamente conmigo. Pero cuando tú lo mencionas de esa manera, estás diciendo que Él está contigo y no está con más nadie. Porque Él puede estar en un solo sitio a la vez. Amén. Amén. Y es importante que nosotros entendamos estos conceptos porque nosotros estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para nosotros acercarnos a un Dios y tener una fe que mueva montaña. Y como único tú puedes hacer eso, es tú creyendo cosas sencillas, básicas como esta. Que Dios es omnisapiente, que Él lo sabe todo, que es omnipresente, que Él está en todos lados y que Él es todopoderoso. Lo que quiere decir que si el Espíritu Santo de Dios, siendo parte de la Trinidad y siendo Dios mismo, está morando en ti, pero vamos aquí, está morando en ti, entonces tú estás diciendo que el poder de Dios, su sabiduría y todo lo que Él representa puede y debe manifestarse a través de cada uno de nosotros. Porque Jesús se fue al cielo, resucitó y vive sentado a la diestra del Padre, porque Él dejó a su Espíritu Santo aquí sobre la tierra, diferente a Él, que Él caminaba con los discípulos, ¿verdad?, con las personas. En esta ocasión, Él dejó su Espíritu Santo para que cada aquel que confiese que Jesús es su Salvador, su Señor, cada vez que alguien confiese que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario
lo cubre a él o a ella y lo recibe como Salvador, automáticamente usted tiene el regalo del Espíritu Santo. Así que por eso mismo Pablo le decía a Timoteo, que era muy joven, que nadie tenga en poco tu juventud. Ocúpate, ¿verdad?, de que seas lleno del Espíritu Santo y Dios te va a usar para avergonzar a los sabios. Amén. Amén. Qué mejor que hablar de este tema para el comienzo de esta semana, que tenemos un programa poderoso, hermoso. Durante la semana vamos a sacar todas estas máquinas y todo de aquí. Vamos a poner el púlpito ahí y la silla por ahí para abajo. Porque ya yo he recibido confirmación de personas que no pertenecen a la iglesia que van a estar acompañándonos durante el programa de Semana Santa. Y la iglesia sabe que nuestro deber es invitar personas que vengan y participen del programa de Semana Santa, donde vamos a tener servicio desde el jueves hasta el domingo. Amén. Amén. Los jóvenes tienen 2 participaciones dentro del programa de la semana, 4 participaciones. Es que yo he pedido y me dieron 4. Santo. Los jóvenes van a tener 4 participaciones. Durante la mañana de hoy voy a estar compartiendo con ustedes sobre este tema, pero entendí muy apropiado incluir 2 videos que vamos a presentarles. Les pido que le presten mucha atención, escuchen bien, son en español, así que no van a tener problemas. Pero una de las cosas que está bloqueando a las personas que no tienen al Señor, precisamente es la inteligencia que tienen. Parte de lo que el Señor dijo que ocurriría en los tiempos finales es que la ciencia se aumentaría. Y conforme aumenta la ciencia y las personas se aferran a esa ciencia y la aprenden, lo que aprenden, el conocimiento, lamentablemente, si no tiene el principio, el fundamento principal, el conocimiento los hace dudar. Empiezan las preguntas, y las preguntas no son malas, son preguntas que lo que tratan es de crear en otras personas una duda de que Dios exista. Y les quiero pedir que se pongan en pie para darle lectura a la palabra del Señor, en reverencia a la palabra de Dios. Y es cortita, está en Jeremías capítulo 32, versículo 27. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Amén. Padre Santo y Dios bueno, gracias por tu palabra. Y ciertamente tú eres todopoderoso y para ti no hay nada que sea imposible. Te pido que en esta mañana nos des entendimiento. Abra las ventanas de nuestro corazón y siembres tu palabra para que nosotros salgamos de aquí totalmente edificados y fortalecidos en la fe. Que así sea todo para tu gloria. Amén y amén. Pueden sentarse. Como decía, según pasa el tiempo y se acerca el tiempo del fin,
se aumenta la ciencia y otras cosas también, pero hay un fenómeno, y es lo que les decía, que el hombre creado por Dios se empeña en probar que Dios no existe. Y uno de estos hombres es el que van a ver próximamente ahora en este video. Son 2 videos corridos, son cortos, pero necesito presentar los 2, así que disfruten y sean ministrados. El destacado teórico y astrofísico británico Stephen Hawking, quien dedicó gran parte de su vida a las investigaciones sobre la creación del universo, y quien hace algunos años dijo abiertamente que negaba la existencia de Dios, falleció en la madrugada de este miércoles. Hawking padecía desde hace muchos años de esclerosis lateral amiotrófica, que fue agravando su estado con el paso de los años, hasta dejarlo casi completamente paralizado. Ha sido conocido como el ateo más famoso de todos los tiempos, pero no siempre fue ateo, antes era considerado agnóstico, pues aunque no podía demostrar científicamente la existencia de un ser superior, tampoco cerraba la puerta a esa posibilidad. El concepto de lo divino superaba su conocimiento. Sin embargo, la ex esposa de Hawking, Jane White, dijo que fue el mismo Dios que le salvó la vida en 1985, cuando le dijeron por teléfono que su esposo Stephen Hawking debía ser desconectado del respirador luego de quedar en coma por una neumonía virulenta, tras hacer una desesperada oración a Dios para que él estuviera vivo. En una entrevista en el 2015 al periódico español El Mundo, Hawking expresó que en el pasado, antes de que entendiéramos la ciencia, era lógico pensar que Dios creó el universo, pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. En su obra más famosa, Breve Historia del Tiempo, publicada en 1988, Hawking sugirió que el hombre solo conocería la mente de Dios cuando lograra entender la teoría de todas las cosas, que busca unificar de manera coherente las fuerzas que gobiernan el universo. En 2010, sin embargo, desechó esa idea en el libro El Gran Diseño, donde declaró que el universo surgió de la nada, de forma espontánea, como consecuencia inevitable de las leyes de la física. En pocas palabras, Dios no es necesario para explicar el origen de todo. Y confirmó su postura radical al expresar lo siguiente: lo que quise decir cuando aseguré que conoceríamos la mente de Dios, era que comprenderíamos todo lo que Dios sería capaz de entender si acaso existiera. Pero no hay ningún Dios. Soy ateo. La religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia. Stephen Hawking era un joven estudiante de física, al que 2 años antes le habían diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica, cuando se casó con Jane White. Sin embargo, esto no desanimó a Jane, quien decidió dedicar su vida a cuidar al hombre que en poco tiempo se convertiría en uno de los más famosos científicos de la historia, y con quien estaría casada 25 años y tendría 3 hijos. En una entrevista con el periódico El Mundo, la primera mujer del famoso astrofísico asegura que conforme avanzaba la cruel enfermedad de su marido, más dependiente se volvía de ella, y más duro era el desafío de bañarle, asearle, vestirle y darle de comer cucharada a cucharada al brillante cerebro con el cuerpo paralizado, además de criar a sus 3 hijos. Ante esa difícil situación asegura en la entrevista que la clave de su resistencia fue precisamente la fe en ese Dios, rechazado por las teorías cosmológicas del profesor Hawking. La ex esposa de Hawking expresó lo siguiente: yo entendía las razones del ateísmo de Stephen, porque si a la edad de 21 años a una persona se le diagnostica una enfermedad tan terrible, ¿va a creer en un Dios bueno? Yo creo que no. Sin embargo, yo necesitaba mi fe, porque me dio el apoyo y el consuelo necesario para poder continuar. Sin mi fe, no habría tenido nada, salvo la ayuda de mis padres y de algunos amigos. Pero gracias a la fe, siempre creí que iba a superar todos los problemas que me surgieran. Pues tiene gracia, porque yo creo que es un milagro que él siga vivo. Es un milagro de la ciencia médica, de la determinación humana. Son muchos milagros juntos. Para mí es muy difícil explicarlo. Y es que la enfermedad que sufría el astrofísico solo da a quienes la padecen una esperanza de vida de 1 o 2 años. Según precisa en la entrevista concedida al Mundo, la exmujer de Hawking cree que con el tiempo, el ateísmo del astrofísico se volvió progresivamente más radical, mientras ella necesitaba aferrarse cada vez más a sus creencias religiosas.
Jane considera que esta diferencia fue uno de los factores fundamentales que les distanció y los su matrimonio. Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificación. El famoso científico ateo Stephen Hawking hace poco acaba de morir y muchas son las personas que siguen dando créditos a sus teorías y descubrimientos. Y aunque tenemos que aceptar que el científico hizo buenos aportes al mundo de la ciencia, también debemos reconocer por otra parte de que algunos de sus planteamientos pseudocientíficos estaban equivocados. Aunque el científico Hawking hizo buenos aportes al mundo de la ciencia, en lo que respecta a Dios y a sus teorías sobre la existencia del planeta Tierra y la creencia de Dios estaba equivocado, esto lo explica el gran científico cristiano John Carson Lennox, que es profesor de matemáticas en la Universidad de Oxford, miembro de matemáticas, filosofía de la ciencia y asesor pastoral en Green Templeton College. También es un abierto y de renombre mundial cristiano académico. Por su parte, el científico ateo más famoso del siglo XX comentó lo siguiente en su obra más famosa, llamada Breve Historia del Tiempo, publicada en 1988, dado que existe una ley como la de la gravedad del universo pudo crearse a sí mismo de la nada, como así ocurrió. La creación espontánea es la razón de que exista algo, en vez de nada, de que el universo exista, de que nosotros existamos. No es necesario invocar a Dios para que encienda la mecha y ponga el universo en funcionamiento. A raíz de esta afirmación, el científico cristiano y conocido como una de las mentes más brillantes del cristianismo hoy, dijo lo siguiente sobre esta afirmación: como científico tengo la certeza de que Stephen Hawking se equivoca. No se puede explicar el universo sin Dios. Desafortunadamente, aunque el argumento de Hawking esté siendo acogido como controvertido e innovador, tiene poco de nuevo. Durante años, otros científicos han hecho afirmaciones similares, manteniendo que la creación del mundo tan imponente y sofisticado como el que nos rodea solamente puede ser interpretado haciendo referencia a leyes físicas como la de la gravedad. Este es un enfoque simplista que parece tener resonancia incluso en nuestro tiempo secularizado en el que el público es muy escéptico. Pero, tanto como científico como cristiano, diría que esta afirmación de Hawking está infundada. Nos pide elegir entre Dios y las leyes de la física, como si tuvieran que estar en conflicto mutuo. Pero contrariamente a lo que afirma Hawking, las leyes físicas no pueden nunca proporcionar una explicación completa del universo. Las leyes por sí mismas no crean nada, son meramente una descripción de lo que ocurre bajo ciertas condiciones. Lo que parece haber hecho Hawking es confundir ley con la gente. La llamada que nos hace para distinguir entre Dios y la física es un poco como si se nos pidiera distinguir entre el ingeniero aeronáutico Sir Frank Whitney y las leyes de la física que explican el motor a reacción. Esta es una confusión en la categoría. Las leyes de la física pueden explicar cómo funciona el motor a reacción, pero alguien tiene que construirlo, echarle combustible y ponerlo en marcha. El avión no pudo haber sido creado por su propia cuenta por las leyes propias de la física, pero la tarea del desarrollo y de su creación necesitó el genio de Whitney como agente. De forma similar, las leyes de la física, de hecho, no pueden nunca crear el universo. Tienen que estar involucrado algún agente. Usando una simple analogía, las leyes del movimiento de Isaac Newton por sí solas nunca pueden hacer deslizarse una bola de billar a largo del tapete verde, cosa que solo puede ser hecha por alguien que use un taco de billar y el movimiento de sus brazos. El argumento de Hawking me parece incluso más ilógico cuando dice que la existencia de la gravedad quiere decir que la creación del universo fue inevitable. Pero, ¿cómo es que la gravedad existe en primer lugar? ¿Quién la puso allí? ¿Y cuál fue la fuerza creativa detrás de su nacimiento? De forma similar, cuando Hawking expone el apoyo de su teoría de la creación espontánea, que solo fue necesaria que la mecha fuese encendida para poner en marcha el universo, la pregunta debe ser, ¿de dónde vino esa mecha? ¿Y quién fue quien la encendió, sino Dios? Gran parte de la argumentación lógica de Hawking se basa en la idea de que hay un conflicto profundo y arraigado entre ciencia y religión. Pero yo no admito tal discordia. Para mí, como creyente cristiano, la belleza de las leyes científicas solo hace que reforzara mi fe en una fuerza inteligente, divina y creadora obrando. Cuanto más entiendo la ciencia, más creo en Dios debido a mi asombro por la amplitud, sofisticación e integridad de su creación.
No cabe duda de que esta respuesta deja sin argumentos a los ateos militantes de hoy día, y que, aunque el ateísmo niega la existencia de Dios, lo hace por su constante lucha de querer hacer que Dios no exista. Es bastante arrogante tener las evidencias de la creación del universo a la par y negar su existencia. La Biblia dice, pues, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Romanos 1:20. Muchas personas continúan siendo ateos en esta vida a pesar de las evidencias de la existencia de Dios. Pero el ex ateo Lee Strobel, ahora pastor convertido al cristianismo, comentó lo siguiente sobre los ateos que viven en su continuo rechazo a Dios. Todo ateísmo es temporal, se termina después de la muerte. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte. Todo ateísmo es temporal. Porque cuando muera, se va a encontrar con la realidad de que existe Dios y que existe el diablo. Que existe los cielos y existe el infierno. Y entonces, mi pregunta es, ¿quién se atrevería a correrse el chance de morir ateo? Bueno, obviamente si tú estás aquí, tú no eres ateo. Pero ¿sabes qué? Tú puedes estar aquí y ser medio incrédulo. Y eso Jesús se lo criticó aún a sus propios discípulos. Porque nosotros tener fe no es decir que tenemos fe, es vivir la fe, es demostrar la fe. Y demostrar la fe, tener una confianza plena en Dios y saber que Él siendo todopoderoso, que Él siendo omnisapiente, que Él siendo omnipresente, que Él siendo un Dios que estuvo dispuesto a enviar a la cruz a su único Hijo por amor a su creación, a ti. Es un Dios de amor. Y nosotros no podemos creer la Biblia, no podemos creer los milagros, no podemos creer muchas de las cosas que necesitamos creer si nosotros no podemos tener eso fundamentado en la fe. La fe no viene por ver, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y únicamente creemos en Dios por la fe, no hay más nada. No es por conocimiento, es por pura fe. Por la fe, dice Hebreo, capítulo 11, versículo 3, entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles, sino de cosas invisibles. Y para tú servirle a Dios, para no tan solo servirle, sino para tú creerle a Él, que no importa el problema que tú puedas tener, nunca el problema va a ser más grande que la dificultad que presenta el crear el universo. Y Dios creó el universo por el poder de su boca, porque Él declaró sea hecho y fue. Así es que todos los problemas que tú hayas podido tener hasta ahora en tu vida, los puedes poner todos juntos y Dios con trillar los dedos, con pensarlo, con que salga una palabra de su boca, queda resuelto. Entonces, si tú crees en un Dios de poder que te ama, pero tienes que creerlo. O sea, si tú no te sientes amado o amada por ese Dios que creó el universo, tú no vas a acercarte a Él cuando tengas situaciones, cuando tengas necesidades. Tú no te vas a acercar
a ese Dios que no ves, cuando sientas un vacío en tu corazón, cuando sientas que lo que tienes es coraje, amargura, cuando sientas que, oye bien esto, me equivoqué y las causas de mi equivocación son las que estoy viviendo, pero aún así le sirvo a un Dios de amor, de misericordia, de toda gracia, que Él sabe que lo único que hace falta es que yo reconozca mi error y me acerque a Él humillado y le diga: Señor, perdóname, me equivoqué. Ahora entra tú en el escenario y arregla lo que yo dañé. Pues el Señor lo va a arreglar. Él tiene la capacidad de hacerlo. Por eso es que nosotros estamos exhortando todo el tiempo. No vale la pena nosotros entrar en afán y ansiedad por situaciones que tengamos. Mira, si no es tan fácil como tener fe. Es tú decir: el Señor se va a encargar de todos mis asuntos, porque Él es fiel y Él lo planteó en la palabra, y la palabra no es mentira. El que Dios sea bueno y actúe por amor sobre nosotros en nuestras situaciones y necesidades, nada tiene que ver con lo que tú hayas podido ser como ser humano. Yo era la persona más endurecida que tú te podías imaginar, teniendo toda una familia, mi hermano pastor, y yo más duro que la silla donde está sentado. Que llegué al punto, mire si yo llegué a endurecerme, que mi hermano Rey, pastor, ya por 40 años, y mami, fueron a mi casa y lo que fueron fue a hablarme de Cristo. Y yo, ni tonto ni perezoso, los miré y les digo: si ustedes vienen a hablarme de Cristo a mí y no vienen a preguntarme qué yo necesito, cómo yo me siento, de la misma manera que llegaron, así se van. Y los boté de mi casa. Pero el Señor estaba allá arriba, mira, con la libretita de él, apuntando. Y cuando llegó aquel 12 de abril de 1989, que el Señor se apareció en mi cuarto y yo caí de rodillas ante esa maravilla que creó el universo. Y yo caí en ese piso y empiezo a llorar y no podía levantarme de ese piso. Y eso fue sin que Dios me hablara. Tan pronto me habló, olvídate que yo quería que el piso me tragara. Pero entonces de momento esa voz fue una voz de tanto amor. Y me dijo: ¿qué tú estás haciendo con tu vida? Yo, que era un hombre, ¿verdad?, que siempre decía que yo era un hombre bueno, que yo no le hacía daño a nadie. Pero Dios tuvo paciencia, tuvo misericordia. Dios fue capaz de coger a un hombre de 35 años en aquel momento y borrar literalmente todo lo que yo había hecho en 35 años, la cantidad de veces que hablé mal de Dios. Y amarme. Yo sentí ese amor de Dios de una manera tan terrible que no me aguantaba. Yo me sentía el ser más miserable del mundo. Porque no hay una cosa tan brutal que tú sentir el amor de Dios y su presencia, y de momento que venga esa convicción de que tú eres pecador. Ahí, hermano, se acaba todo. Así es que nosotros aquí en esta iglesia
le metemos fuerte al asunto de que cada persona, desde los niños hasta los mayores, tenga un encuentro personal, sobrenatural con Dios. Porque Él es el único que va a transformar las vidas. Él es el único que va a resolver tu problema. No hay pastor, no hay iglesia que pueda resolver tu problema. Nosotros solamente somos portadores de una palabra poderosa que no falla y que predicamos la fidelidad de Dios. En ti está creerlo. Si tú lo crees, lo haces tuyo, lo metes y lo abrazas en tu corazón, yo te aseguro que vas a ser el joven, el adolescente más feliz, con más gozo, que vas a ser la persona mayor más fortalecida, más alegre, que vas a ser una persona que ha experimentado a Dios de una manera que tu rostro va a brillar como le brillaba el rostro a Moisés cuando bajó del monte, que tuvo que cubrir su rostro porque la gente lo que hacían era enfocándose en esa luz que le salía del rostro a Moisés. So ya sabe, como dice Hebreos 11:3, que nosotros creemos que el universo fue creado, no como dijo Steve Hawkins. No, había alguien que tenía que darle al botón para que ese universo se formara. Y hermano, cuando usted va a los profetas del Antiguo Testamento y se dice que el sol y la luna se detuvieron por un día completo en su movimiento. ¿A ti te gusta meterte por internet? Pues en vez de meterte en esa basura de estar buscando porquerías por el internet, métete ahí y mira a ver a dónde han chocado las mentes más sabias humanas, no sabias humanas, aquí en la tierra. Métete ahí y mira a ver si ellos han podido explicar el asunto ese de que falta un día completo en el calendario del hombre, que no lo pueden explicar. Pero vas a la Biblia y la Biblia dice que hubo un hombre que oró y Dios escuchó y detuvo el sol y la luna en su rotación por un día completo. Alabado sea Jesús. Ese es el Dios que tú le sirves. Ese es el Dios que yo te estoy vendiendo. Ese es el Dios que va a hacer que tu vida sea una vida. Y yo no predico de prosperidad, pero la Biblia dice que la prosperidad comienza en Dios, porque Él se place en bendecir las vidas, prosperarlas, cubrirle sus necesidades, sanar sus enfermedades, darle sabiduría, encender el corazón más apagado que puede haber. La palabra del Señor penetra como espada al tuétano de los huesos. Dice el Salmo 74, 16 y 17, tanto el día como la noche te pertenecen. Tú creaste ¿qué? El sol y la luz de las estrellas. Estableciste los límites de la tierra e hiciste el verano como el invierno. Lo dice la palabra de Dios. Si tú no crees eso, tienes que botar la Biblia. Pero si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, y en la palabra de Dios aparece que Él hizo el sol, las estrellas, la luna y todo lo que está creado, pues Él lo hizo. Y cuando venga un cabezón de estos como Steve Hawkins, usted no le crea ni entre en discusión, que se dé cuenta y averigüe cuando se muera. Pero mire, cuando usted se dé con alguien así, usted mire, sacúdase y arranque y vaya y deje a la persona en su sabiduría.
Luego el Señor Dios formó ¿a quién? Formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aliento de que de vida en la nariz del hombre. Esto lo estudiamos en la célula, el estudio bíblico de los miércoles, ¿verdad? Que estamos hablando de qué pasa, qué nos pasa a nosotros. Oye bien, porque si no estás asistiendo a la célula, te estás perdiendo algo tremendo. Si tú sabes contestar qué le pasa al hombre cuando muere, pues tú eres sabio. Si no sabes, ven a la célula, que te vamos a explicar. ¿Verdad? Pero ahí dice, en un pequeño versículo dice, sopló aliento de ¿qué? De vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Mira qué fácil. Entonces, eso es para crear al hombre. ¿Qué pasa cuando él se muere? Venga el miércoles. Hay personas que se pasan quejándose y están totalmente insatisfechos con su persona. Mira, no critiques lo que Dios hizo perfecto. ¿Sabes? Si tú criticas todo en tu vida y no te sientes satisfecho o satisfecha con tu vida, tú literalmente le estás diciendo a Dios sin palabras que Él se equivocó cuando te hizo, que Él hace cosas imperfectas. Dios nos creó perfectos. Dice el Salmo 139, 13 al 16, tú creaste, oye bien, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Aleluya. ¿Tú sabes lo que es eso? Que en el vientre de tu madre tú estabas en las manos de Dios ahí bregando contigo. Eso no es algo poético. Dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Por eso es que cuando yo me di con esta verdad, yo dejé de quejarme tanto, porque mi hermano era flaco y yo era gordo siempre, de nacimiento. Dejé de quejarme, porque los complejos es una cosa que destruyen a las personas, las destruyen. Y tú puedes coger la persona que es relativa, ¿verdad? Esa belleza relativa de los seres humanos. Tú coges a la persona que, por ejemplo, una misma universo, que es conforme al conocimiento humano, pues es la mujer más bella del universo. Pero tú no sabes cómo está el corazón de esa mujer. Tú no sabes por cuántas cosas ha pasado, si está triste, si está vacía, si está pensando en suicidarse. Y es la mujer más bella del mundo. Nosotros tenemos que aprender a aceptarnos como somos, hermano. La sanidad interna comienza por aceptar quién y cómo tú eres. Siéntete bien de quién eres. Y no mires para el lado a ver quién tiene la nariz más perfilada. Esto que yo tengo es pelo bueno. Los que tienen el pelo lacio están chavados porque le tienen que meter
meter todo el tiempo, porque el mío es natural. Pero, miren, y este es mi sex appeal. Perdonen la visita, pero aquí hay un pastor en esta casa medio loco, así que aleluya. Miren, no hay como usted se vea, es como usted se sienta. Si usted se siente la persona más bella del mundo, como me dice mi esposa, pues ella me lo dice tantas veces que yo no lo creo, ¿verdad? Pues créase usted, que usted es amado, que usted es amada, que dice la palabra que si mi padre y mi madre me abandonaran, con todo y eso, Jehová no me abandonará. Tu creador no te va a abandonar. Y aunque a nadie le importe nada tu vida, tu creador le importa cada detalle de tu vida. Santo. Seguimos. Dice el Salmo 8, versículos 3 al 6. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos, para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Ese eres tú. Poco menos que Dios. No le llames porquería a lo que Dios ha creado. Tú eres bello, tú eres bella. Dios te ama y nosotros también. Aleluya. Yo sé que sí, Ángel, yo sé que sí. Seguimos leyendo en Génesis capítulo 2, versículo 19. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. O sea, que los animales, las aves, el nombre de eso no se lo puso Dios, se lo puso el hombre. Así que Dios nos creó, nos hizo perfectos, nos dio sabiduría, nos dio responsabilidades para que nosotros, como parte de su creación y poco menos que Dios, nosotros nos ocupáramos de administrar y tener buena mayordomía de la creación de Dios. Por eso es que nosotros tenemos una responsabilidad con el ambiente, tenemos responsabilidad con toda la naturaleza. No debemos de vivir enajenados de todas las cosas que pasan, porque la naturaleza Dios nos la puso para que la administrásemos, y el hombre lo que está haciendo es destruyendo la creación de Dios, buscando cosas que no son en el último análisis necesarios para ninguna vida humana. El hombre lo que ha hecho es destruir la creación de Dios. Seguimos leyendo en Mateo 19, 25 y 26. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, le preguntaron los discípulos a Jesús. Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando, es que imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. Amén.
Nuestra mente no es la mente de Dios. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nosotros somos seres limitados por la limitación que Dios ha puesto. Dios nos puso una limitación, porque Él quería que cuando llegáramos a ese límite, entonces lo que nos faltara teníamos que pedírselo a Él. Por tanto, cada uno de ustedes tiene una capacidad dada por Dios para ser un intelectual, para ser una persona significativa en la creación de Dios, para ser una persona que deje una marca, que deje un legado. Y nosotros tenemos que empezar a preguntarnos, ¿qué legado vamos a dejar nosotros? ¿Qué legado estás dejando en tu familia como padre, como esposo, que puedan las generaciones debajo de ti imitar? Es muy probable que no quieran que imiten tu vida o tu matrimonio o tu familia, ¿verdad? Por eso es que vemos tantos jóvenes que están buscando otra solución, están buscando otra opción, otra alternativa, que lamentablemente se acercan a las fuentes equivocadas y entonces pues caen vencidos por el engaño, porque lo que ven en sus casas no les representa una alternativa para ellos. Es importante, amados hermanos, que nosotros, y especialmente los varones, que por eso todos los lunes cuando nos reunimos en mi casa, ahora José es testigo de esas reuniones que se dan. Hermanos, nosotros no vamos allí a vacilar, nosotros nos gozamos un montón en nuestras reuniones, pero pregunten a Víctor, pregunten a Javier, pregunten a Ángel. Que hay veces que cuando nos despedimos se me acerca y me dice, me duele, pero vamos por encima, me duele, pero vamos por encima. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros también necesitamos ser corregidos. El que viene a los caminos del Señor viene distorsionado, viene doblado, viene con imperfecciones que no provocó Dios en la creación. Es el mundo al que nosotros nos hemos expuesto, que ha causado. El pecado es el que ha hecho que lo perfecto de Dios haya sido dañado. Pero el ministerio principal de Jesús es restaurar las vidas al diseño original. Y Él nos creó para que nosotros pudiéramos vivir en libertad, en gozo, admirando al Dios de nuestra creación y enseñándole a nuestros hijos, a nuestros nietos, quién ha sido el que nos entretejido en el vientre de nuestra madre. Que ese sea el ejemplo que nosotros le demos a nuestros hijos y que nuestros hijos no tengan que decir, yo pastor, más nunca, chacho, si mi papá es esto, mi papá lo otro, yo servirle a Dios y meterme a la iglesia, chacho, si mi papá y mi mamá se tiraban la vajilla completa después que salían de la iglesia, pero santo, alábalo si puedes. Haz tú todo lo posible y déjale lo imposible a Dios. Marcos 14, 34 al 36 dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Esto es Jesús diciéndole a 3 de sus discípulos en aquel momento histórico. Se adentró un poco más y cayó en tierra. Se fue Jesús. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó,
todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús en su sufrimiento le pasó esto. Y en su humanidad, Él clamó al Padre para que lo librara de lo que Él sabía que tenía que pasar. Y el Padre lo pudo haber librado, pero no, el Padre tenía un propósito y es que se salvara su creación. Y a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, aquellos que han aceptado ese sacrificio, pues sencillamente ese poder de Dios, esa misericordia, ese amor, lo estás cargando, lo llevas contigo. Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24. Para ver las maravillas de Dios tenemos que creer. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y los que han leído ese pasaje, como tantos otros, la persona no estaba, el que estaba enfermo, el que estaba lisiado, el que estaba ciego, el que estaba muriéndose, el que estaba endemoniado, no estaban frente a Jesús, sino que personas representando a esa persona llegaron hasta donde Jesús, intercedieron por él o por ella. Y Jesús, conforme a la fe de ellos que se acercaron, declaró la palabra y automáticamente la persona a la distancia recibió como intercesor delante de Dios por otras personas. Quizás conoces de personas enfermas, quizás conoces de personas que están tan hundidos salvajemente en el pecado que se están perdiendo. Y tú sientes que van rumbo a un suicidio o que lo maten en la calle. Pues intercede por esa persona delante de Dios. Y con tu fe y por tu fe sanará al enfermo, libertará al cautivo, sucederán milagros. Pero tienes que hacer una oración de fe, creyendo que Dios quiere. Primero, que Él quiere. Segundo, que Él puede. Así es que su palabra dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mi hermano, cuando en la palabra de Dios aparece palabras como todo, es todo. No es alguna cosa, es todo. Y esas son palabras que se leen literales conforme aparecen en la Biblia. Si nuestra fe es genuina, entonces tendremos el poder de Dios. Lo que les decía al principio, mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 13, versículos 4 y 5. Aunque fue crucificado en debilidad, ¿de quién están hablando? De Jesús. Ahora vive por el ¿qué? Por el poder de Dios. Nosotros también somos ¿qué? Débiles, al igual que Cristo lo fue. Pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de ¿quién? Que tendremos el poder de Dios. Pero aquí viene la condición. Hello, agárrate bien de la silla. Aquí viene la condición. Dice: examínense para saber si su fe es que anda para el sirete. Entonces quiere decir que hay muchos que dicen tener fe, pero no la tienen. Porque ahí dice que te examines para ver si tu fe es genuina. Y sigue diciendo: pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así,
Ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Santo, alábalo si puede. Mira lo que dice, o sea, no hay espacio aquí. O eres o no lo eres. Pero mira, no hay vergüenza en aceptar que no tiene fe, que no creen. Por ahí es que va a empezar el milagro de Dios, por decir sinceramente, ¿sabes qué? Como dijo el hombre del pasaje anterior, ayuda mi incredulidad, ayúdame porque no creo. Pero él dijo primero creo, ¿verdad que sí? Él dijo creo, porque él tenía necesidad de que sucediera un milagro. Pues creo, pero después de tal digo, ayuda mi incredulidad. Que este año tú seas ese hombre que intercedió por alguien que está en necesidad y fue a donde Jesús. ¿Qué tan cerca tú estás de Jesús? A una doblada de rodillas y con tu corazón clamar a Él. Así debe ser. Así debe ser. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 4 y 5. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo. ¿Para quiénes? Para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen. Hello, ¿cuántos tienen fe? Levanten su mano. Por la fe que tienen, hermano, qué poderosa esto. Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Oye, qué tremendo es saber que Dios con su poder me está cuidando a mí para que yo pueda seguir perseverando y pueda llegar a ese día final, que cuando suenen las trompetas, adiós, mira por dónde va Víctor, mira por dónde va Quique, mira Cristian, Juan Carlos, empuja rápido que te estás quedando atrás, avanza. Aleluya. Santo. Aletea para que te emparejes con nosotros, que no queremos que te quedes. Aleluya. Santo. No te vas a quedar. Amén. Gloria a Dios. Alaba al Señor. Así mismo, Víctor. Ya viene a decir Víctor Manuel. Víctor Alejandro. Tú eres más lindo que Víctor Manuel. Fíjate. No, de verdad, hermano. El Evangelio es beneficioso. Una perlita de las mías. El Evangelio es beneficioso para los que meten mano de verdad. Y es una carga y un aburrimiento y una pérdida de tiempo para los que no lo toman en serio. Porque el que no lo toma en serio, inevitablemente va a llegar el día donde te vas a aburrir y te vas a quitar. Porque lo que nos mantiene a nosotros vivos en el Evangelio de Cristo es precisamente la relación que tenemos con Dios, donde todos los días y en todos los escenarios y en cada cosa que yo hago, yo veo a Dios. Y por eso las personas ven diferencias. Por eso las personas quizás todavía no han tenido la valentía de acercarse a ti y decírtelo, pero yo veo algo en esa mujer, en ese hombre, que yo no veo en el resto de mis compañeros de trabajo, de mis compañeros de universidad, en los muchos que le dicen a los jóvenes que están en el Evangelio,
Ay, foque, qué aburrido, mire que tú eres un aleluya. ¿Cómo es eso? Pero ¿sabes qué? Tienen envidia porque ven algo en ti diferente y ellos están esclavizados a todo lo que el mundo les ofrece, pero tú eres diferente. Tú no tienes que seguir lo que ellos están haciendo. Tú tienes que cada día más ser luz en medio de las tinieblas donde sea que tú estés. Y mientras eso sea así, tú vas a ser una persona que vas a sentir ese fuego de Dios en tu corazón, que te va a levantar temprano, que le vas a meter la cabeza a la iglesia, al evangelio verdadero de Jesucristo. Y ese es el verdadero ejemplo que nosotros, el verdadero evangelio que nosotros predicamos en esta casa desde este púlpito. Nosotros no predicamos predicaciones para hacer sentir bien a las personas. Nosotros predicamos palabras para que lleguen al cielo. Para que aquí en la tierra, mientras el Señor no nos llame, seas una persona que haga influencia. Que influencies a todo lugar donde tú vas. No le pegues la influencia a nadie. Mira, el Señor nos dice, hermano, que cosas aún mayores que la que Él hizo, nosotros haríamos. Y hay personas que no creen en esto. Y aquellos que creemos en esto y no somos capaces todavía de hacer todo lo que Jesús hizo, seguimos metiéndole rodillas, seguimos metiéndonos con Dios, porque Él dijo que cosas aún mayores que la que Él hizo, lo haríamos. Mira dónde lo dice, en Juan capítulo 14, versículos 12 al 14, les digo que, ahí no dice mentira, embuste, ¿verdad que no? Pues ¿por qué no lo creen? Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayor, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria ¿a quién? Al Padre. Es cierto, vuelve y lo dice, es cierto. Pídame cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Por el poder de Él nosotros vamos a ser sanos. Dice el Salmo 107, versículos 19 y 20. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad. ¿Cuántos tienen dificultad aquí? O tú eres el único que vive en una nube aquí sobre la tierra. Oye, porque el mejor que se vea tiene alguna situación en la que necesita a Dios. Yo necesito que haya una situación en mi vida constante para que Dios esté ahí en medio de eso. Yo no rehuyo las pruebas ni las tribulaciones. Yo no las rehuyo porque dice la Biblia que a través de ellas nos acercaremos aún más a Dios. Aquí ninguno de ustedes estaba feliz y contento en la casa, sin ningún problema, y digo, yo voy para la iglesia. Todos los que están aquí llegaron porque tenían alguna necesidad, al menos un vacío. Podías tener el dinero y todas las cosas materiales y eso no te satisfizo. Había algo que te faltaba y ese era Cristo, tu Creador.
Ahora lo tienes, aleluya. ¿Y te costó algo? Es gratis. Tal vez te costó una vergüenza, una humillación de pasar al frente de todo el mundo y, ay María, yo soy el único, o la única. Oye, pero si lo que viene detrás de esa vergüenza o de esa humillación es lo que estoy pasando ahora mismo, pues gloria a Dios que vengan las humillaciones, que vengan. Yo sé que cada uno de ustedes va a entregarle su problema a Dios en esta mañana, lo sé. Estoy convencido de eso. Seguimos. Por último, Bartimeo, en Marcos 10 dice, Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Bendito sea el nombre de Jesús. No hay nada imposible para Dios. Y Dios literalmente honra a los que le honran. Y cuando tú sacas un tiempo de tu precioso tiempo y vienes a la casa del Señor, no a encontrarte con tus hermanos, a buscar de Dios de verdad, Dios te va a honrar. Y si te añade esta cantidad de caras hermosas que son tus hermanos y tus hermanas, y te gozas con ellos y se abrazan y oran por el uno por el otro y estamos pendientes el uno por el otro. ¿Cuántos dejaron ya el egoísmo y están más allá de estar pidiendo todo el tiempo para ellos? Les viene a la mente de vez en cuando a uno de sus hermanos. Pero dan el paso de que eso le vino a la mente, pero agarran el celular y lo llaman, o la llaman. Y dice, mira, yo no sé si te está pasando algo, pero el Señor puso en mi corazón tu nombre y te estoy llamando. ¿Qué va a hacer eso con la persona? Se va a sentir tremenda, porque tú la llamaste, sí, en parte, pero por lo que más se alegra es que tú obedeciendo, te acercaste a ella en el nombre de Dios. Yo no sé qué te pasa, pero el Señor puso en mi corazón tu nombre y aquí estoy. ¿Qué hace falta? ¿Necesitas algo material? ¿Necesitas una oración? Aquí yo estoy. Y si no puedes tú, pues mira, sabes que voy a interceder por ti y me voy a acercar a los pastores y a los líderes, porque la iglesia sí te puede resolver el problema. Y si la iglesia no te puede resolver el problema, pues vamos a meternos en una cadena de ayuno y de oración, porque Dios sí te va a resolver el problema. Así que si nosotros estamos viviendo sobre esta tierra, no tenemos que tener temores, no tenemos que tener miedo. Se supone que nosotros estemos viviendo en paz, con tranquilidad, confiados en que los problemas se van a ir, no, y si se van a ir por un tiempo para darte un break, porque hasta eso Dios es bueno. Que no, eso de que Dios no me saque el guante de la cara, eso es mentira del diablo. Tú sabes, pero si tú eres medio potrón o potrona, pues Dios el majón lo va a tener encima de ti. Tú sabes. Así que yo no estoy juzgando aquí, que cada cual responda lo que crea. Pero ¿sabes algo? Dios ama a las ovejas, pero Él ama a los cabros también. Porque inclusive
en la palabra Él nos dice a nosotros los pastores, oh, ten cuidado, no toque ni a uno ni al otro, eso le toca a Dios. Que cuando llegue el momento Él separará los cabros de las ovejas. Pero mientras tanto, Dios te ama. Pon tu carácter, entrégaselo a Dios. Todo lo que tú sientas que no debe estar ahí, entrégaselo a Dios. Porque Dios quiere, Él quiere que tú vivas plenamente. ¿Sabes? Lo material es bueno, pero no es esencial. Nosotros podemos vivir plenamente con Dios. Sin Él no. Amén. Así es que yo quiero hacer una oración y un llamado en esta mañana a los bravos y valientes que entienden que cada vez necesitan más de Dios, que necesitan que Dios los ayude en su incredulidad. Aquellos que de una u otra manera el Señor les ha hablado, yo quiero orar por ti en esta tarde. Miren esto, miren, sin perder la comunión. Miren este negro aquí a la mano. Ven cómo me tiene con la llave echada. Él me ama. Estoy por pensar que él es masoquista, pero él me ama. Mira, tengo 3 pistolas aquí. Eso, Dios te da 3 casas. No, pero fuera de la verdad, fuera de la broma. Hermano, yo estoy tan convencido, yo no sé si se me nota, pero yo estoy tan convencido que Dios se está agradando de nosotros. Con todos nuestros defectos, con todas nuestras debilidades, porque los tenemos. Y yo cuando hago los llamados, hermano, estas cosas a mí Dios me las administra primero. Y yo, pues, ustedes no me verán, pero en mi cuarto me humillo, yo digo, Señor, pues tal cosa me aplica a mí, ¿verdad? Usted mantenga ese corazón sencillo y sensible, que lo que profetizó ahorita Yarlín sin saberlo, ya Dios lo había puesto en mi corazón. Y nos dio ese local de 2 pisos y por alguna razón yo hice el contrato por 3 años nada más. Y la hermana Gladys profetizó también sin saberlo. Y dijo, ya tú verás que nosotros vamos a tener un edificio de nosotros y va a ser brutal. Y aleluya, yo lo recibí. Yo lo recibí. ¿Por qué? Porque el dueño de la obra al que nosotros estamos honrando es el que lo tiene todo. Él no tiene limitaciones. Él no tiene limitaciones. Así que yo te pido, por el amor que le siento, yo te pido que si tú puedes reconocer que te falta fe, que cuando yo haga esta oración, tú dilo en tu corazón, díselo al Señor, y que Él añada fe, para que tú puedas ver la gloria de Dios abierta delante de ti, hermano, para que se resuelvan tus situaciones y tú puedas testificar. Mire, usted puede ser el cristiano menos avivado que haya, y si Dios obra en tu problema y en tu situación de forma poderosa y tú lo ves, tú vas a ser el mejor evangelista, porque le va a decir a otras personas, ¿sabes qué? Yo tuve, porque no tuve otro remedio, que confiar en Dios, y hizo la obra, y más rápido de lo que yo me imaginaba.
Padre Santísimo, Padre bueno, Dios de amor y misericordia, estamos aquí humillados delante de tu presencia porque tu presencia está aquí. Estamos reconociéndote en este principio de Semana Santa como el único, todopoderoso, omnisapiente y omnipresente Dios que tiene nombre sobre todo nombre, nombre delante del cual se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Te pido, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que invitas y te derrames sobre cada uno de mis hermanos de una manera sobrenatural y poderosa. Que cada uno de mis hermanos que en este momento están pidiendo por diferentes cosas, unos por fe, otros por milagros de sanidad, otros porque tú los honres y los defiendas como el mejor de los abogados, como el mejor de los médicos sanes. Otros que piden, Señor, tal vez por su carácter, por su temperamento, que te quieren honrar, Señor, pero que todavía, Señor, hace falta una renovación espiritual en sus vidas, Padre amado. Cada uno de nosotros, Dios, tiene cosas que está rindiendo delante de ti en este momento. Y nosotros no te vemos, pero te sentimos. Nosotros no te vemos, pero creemos en tu palabra. No te vemos, pero creemos que tú eres fiel a ella. No te vemos, pero hay tantos testimonios de tu poder aquí en la tierra. Señor, que aún los ateos del mundo tengan que reconocer antes de su muerte que tú eres Señor y Creador. Que tú eres el único a través del cual pueden recibir salvación y vida eterna. Te suplico, Señor, que en esta semana tú permitas que esta iglesia y sus miembros, los hermanos de esta iglesia, Señor, puedan ver tu mano poderosa durante toda la semana. Te presentamos, Señor, esta cadena de ayuno y oración que comenzamos en el día de mañana. Te pido que fortalezca los cuerpos de los hermanos que van a estar ayunando en cada día diferente. Te suplico, Señor, que tus oídos estén atentos a las oraciones que estemos levantando, intercediendo por las necesidades de la iglesia y de los hermanos. Te suplico y te presento los cultos de jueves, de viernes, de sábado, de domingo, para que este lugar se llene a capacidad, Señor, pero más que se llene, Señor, que tú atraigas hasta aquí vidas que están hambrientas y sedientas de un Dios vivo y real, y que tú, Señor, le des una doble unción a todos los que vamos a estar ministrando, a los jóvenes en sus 4 ministraciones, que tú desates una unción poderosa a través de cada cosa que aquí se haga, y que cada persona que reciba lo que sea aquí, Señor, en este lugar y en las diferentes iglesias donde van a haber reuniones de actividades y de cultos, Señor, que hayan cientos y miles de personas que vengan a tus pies rendidos, recibiéndote como Señor y Salvador, y que podamos seguir llenando el cielo, Padre amado, de personas que han sido obedientes y sometidas a tu palabra. Danos las fuerzas para hacer tu voluntad. Fortalécenos en el cuerpo, fortalécenos en el alma, fortalécenos en el espíritu, que podamos ser, hermanos, en toda libertad, podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, hasta que rebose nuestra copa, y que tu gloria, Señor, sea vista en medio de todo lo que hagamos. Que todo esto va a acontecer. Lo declaramos en el santo nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Que es lo más importante.